Muy buenas noches, amigos, y bienvenidos a una edición más de Enfoque. Hoy vamos a hablar de los médicos, de la profesión sanitaria, pero con los médicos. Y hago esta precisión de comienzo porque en muchas ocasiones se habla de los médicos, se habla de cómo está la sanidad, nuestro sistema sanitario, se habla de las listas de espera, de las consultas masificadas, pero yo creo que no siempre se habla con los médicos de los problemas que ellos tienen. Así que hoy nosotros hemos invitado a responsables del Colegio Oficial de Médicos de Toledo a que vengan aquí a ser protagonistas de un programa que habla sobre ellos y que también nos concierne a todos. Vemos nuestro vídeo. Son los garantes de nuestra salud y a ellos recurrimos siempre que nos aqueja alguna enfermedad o atisbo de ella. Nosotros recurrimos a ellos y ellos siempre están disponibles. ¿Pero qué sabemos sobre la profesión médica? Más allá de los avatares personales de cada uno de nosotros como pacientes, las perennes listas de espera, los retrasos en la atención, la sobrecarga de consultas. Cuando hablamos de la profesión médica hay siempre una carga del deber sobre el haber. Lo que deben hacer, como deben de atendernos, es una especie de atención permanente. Si nuestras experiencias han trascendido más allá de la atención primaria o de especialistas y han llegado al ámbito hospitalario, nuestro conocimiento nos habla de personas muy cualificadas, donde abunda la juventud, con preponderancia de mujeres sobre hombres y que constituyen el motor de un centro hospitalario. Sucede que en el conocimiento de la profesión médica, nuestro acercamiento en la mayor parte de las ocasiones es desde lo emocional, en el tratamiento de nuestros familiares o en el nuestro propio. Con lo cual, la relación viene intoxicada de serie. No nos acercamos a los médicos en una relación profesional, aunque ellos mantengan esa distancia, sino en una relación personal. Tienen en sus manos nuestra salud y la salud de los que más queremos. Y quizás sea por este conjunto de razones por las que en ocasiones nos pasan desapercibidas cuestiones que les afectan en vida profesional y que en otros colectivos sí que tienen nuestra atención. No es muy habitual que los médicos se manifiesten, menos aún que hagan huelga y que hagan oír en los medios de comunicación sus reivindicaciones laborales. Cuando así pasa, surge un sentimiento contradictorio en muchos ciudadanos, pues desconocemos en muchas ocasiones las condiciones de precariedad en las que están contratados, las jornadas que se prolongan más allá de las 24 horas y los ataques a su carrera profesional, y nos ponemos en guardia porque los que han de velar por nuestra salud andan liados en reivindicaciones laborales. Más empatía demuestra la sociedad cuando se producen agresiones contra los profesionales sanitarios, las cuales son condenadas sin ningún tipo de paliativos. Hoy, en Enfoque, nos planteamos conocer cuál es el día a día de la profesión médica en Toledo, sus reivindicaciones y anhelos, sus esperanzas y también las promesas incumplidas que como colectivo han sufrido en sus carnes, los desprecios de la clase política y las utilizaciones partidistas. Hoy, en Enfoque, hablamos de la profesión médica a corazón abierto. Estamos ya de vuelta, hemos visto nuestro vídeo y vamos a presentar a nuestros invitados. Paolo Ciardo es vocal de médicos con empleo precario de la Junta Directiva del Colegio de Médicos de Toledo. Paolo, buenas noches. Buenas noches. ¿Tú de Sevilla? No. No, de Sevilla no. ¿Cuántos años en España? Ahora son 9 años. ¿Estudiaste medicina en Italia y luego España o cómo fue tu periplo? Sí, estudié periplo? medicina en Italia hasta que terminé en el 2009 y después me vine aquí a España para prepararme al MIR y después hice la residencia aquí y sigo trabajando aquí. Bueno, por amor. Por amor. A la sanidad pública española, ¿no? Bueno, más a la española. Más a la española que a la sanidad pública, que también lo tienes, ¿sí? Pues claro que Raúl Calvo Rico, secretario general del Colegio de Médicos. Raúl, buenas noches. Hola, buenas noches, Ana. Y Nati Laín, presidenta del Colegio de Médicos. Nati, buenas noches. Buenas noches. Comentaba yo antes de comenzar con mis compañeros que estamos a salvo porque tenemos a 3 médicos de familia, aunque 2 con mucha trayectoria en urgencias, ¿no, Nati? Yo toda mi vida profesional la he ejercido en urgencias. Siempre, después de acabar la residencia de familia, pues me he dedicado a la urgencia, es decir, que no conozco otra cosa. Y llevo, soy de las veteranísimas del hospital. O sea, tú te conoces todas las baldosas de urgencias del Hospital Virgen de la Salud, ¿no? Sí, puedo decir que sí. Porque es curioso, no hay una especialidad de urgencias en España. No existe. Ya parece ser que se ha dado carta blanca a su creación, pero de forma muy reciente.
la Sociedad Española de Medicina de Urgencias y Emergencias hemos reivindicado siempre la creación de esa especialidad que existe en la mayoría de los países europeos y en muchos países del mundo. Y España es de los poquitos que todavía no tiene especialidad como tal. Es una especialidad muy transversal que muchos profesionales médicos nos dedicamos a esa especialidad en concreto, pero no existe reconocida como tal. Entonces, o sea que tú terminas la carrera, haces tu periodo de residencia y tú dices, yo me quedo en urgencias. En urgencias, sí. ¿Y Pablo? Lo mismo. Yo Sí. también terminé la residencia en 2015 y una semana después ya estaba trabajando yo en urgencias. Y porque, bueno, eso es una de las salidas laboral que tiene también mi familia, al no existir una especialidad como tal, como decía Nati, y también por la pasión que tenía un poquito más por la medicina de urgencia que por la de la familia. Por ahora, durante ese periodo de mi vida, he querido ocuparme más de la Raúl, urgencias. sin embargo, es médico de familia, médico de atención primaria, además médico de pueblo. Sí, yo he sido siempre médico de atención primaria. Soy médico de cabecera, vamos, que me gusta Eso el digo yo, viejo ¿cómo os nombre. gusta que os llamen? A mí médico de cabecera, pero yo es que soy un tío bastante antiguo. Y me gusta la medicina rural, me gusta la vieja medicina, la de que los pacientes te conocen por tu nombre y paseas por el pueblo y todo el mundo te conoce, me gusta ir a los domicilios de los ancianos y es una medicina completamente diferente a la medicina hospitalaria y bueno, yo siempre me he dedicado a eso. En esta provincia casi todo es rural, es una provincia muy rural, toda nuestra región es una región muy rural, hay muchos médicos de atención primaria rural, bueno, uno más simplemente. Bueno, además tienes un magnífico blog que se llama Medicina de Cabecera, donde bueno, compartes esas experiencias diarias que tienes tanto como médico con tus pacientes, también con los residentes. Siempre tienes muchos guiños hacia tus residentes. Es que yo hace bastantes años ya que soy tutor de residentes, vamos, que me dedico a formar, bueno, Nati también lo es, en urgencias desde luego, nos dedicamos a formar nuevos médicos y la verdad es que es una cosa de las más gratificantes, ¿no? de la enseñanza de la medicina, que es una cosa que además está en nuestro código deontológico, que tenemos la obligación de transmitir nuestros conocimientos a los médicos jóvenes y es una de las cosas que ves que es más gratificante. Bueno, ellos han sido residentes míos, todos, y prácticamente todo el hospital, que sea más joven que yo, ha sido residente mío, Cierto. así que es verdad, soy de las más veteranas de la provincia. Bueno, pero estás estupenda. Bueno. Y además la veteranía es un grado. Bueno, Nati. pues si se dice así ahora, soy la más vieja. ¿En algún momento de vuestra vida, una vez que empezasteis a ejercer la medicina, habéis dicho, mira, lo dejo, me voy? Yo sí, porque fue, o sea, yo estuve un tiempo, 6, 7 años trabajando en un pueblo de Madrid, en el Álamo, y las condiciones que tenía allí de trabajo en aquel entonces, vamos, no es que haya mejorado mucho, pero en aquel entonces la atención primaria en Madrid no estaba, francamente, estaba fatal. Tenía un horario laboral salvaje, veía una cantidad de gente, era imposible hacer una buena medicina. Coincide que nace mi primer hijo y no le veía crecer, estaba en una fase... No me satisfacía nada lo que estaba haciendo y además no me satisfacía luego mi vida personal y sí que me planteé incluso dejar la medicina. Lo que pasa es que tengo que decir, esto es verdad, que me vine justo en ese momento a trabajar otra vez a Toledo, que es donde he vivido desde niño, y las condiciones aquí no tenían nada que ver con las condiciones de la atención primaria en Madrid y la verdad es que me reconcilié otra vez con la medicina. ¿Qué año fue eso? Pues fue en el año 2003. En el 2003, que ya se atisbaban aquellos... ¿Paolo? Yo afortunadamente no puedo decir eso porque yo llevo, decimos, entre la especialidad y los años que trabajo llevo 8 años. No he llegado a tener esa sensación de decir, quizá algunos días eso es malo que puede pasar en urgencias porque en urgencias hay un nivel de estrés mayor y sobre todo en invierno, esos periodos, yo a lo mejor cuando llevan menos experiencia, estás ahí que llega después de una guardia y piensas, ¿para qué estoy aquí cuando podría estar en otra situación un poquito más relajada? Pero esos son momentos puntuales que pasa todo lo médico, entonces yo pienso que con la edad que tengo, la poca experiencia, entre comillas, todavía, y gracias a Dios, no he llegado a tener esa sensación y espero no tenerla. Nati viene de vuelta. Bueno, pues vamos a ver, yo debo ser un bicho raro, porque a mí siempre, yo soy médico de vocación y soy médico de urgencias también de vocación, aunque parezca una rareza y todo el mundo dice que estoy loca porque sigo trabajando en unas urgencias infernales que todo el mundo conoce, pues me sigue gustando mi trabajo y me sigue gustando ir a trabajar todos los días a mis urgencias, aunque sean
caóticas. Es decir, que creo que no he tenido ningún momento de abandono. Todos hemos tenido momentos de cansancio y situaciones que habría que revertir, pero nunca de abandono de la profesión, y ya digo que de las urgencias tampoco. Pero permíteme que diga una cosa, Ana, que yo creo que me empalma un poco con lo que estamos hablando de la situación precaria. La situación que yo viví en aquel momento, yo soy médico vocacional también como Nati y no me imagino haciendo ninguna otra cosa que no sea siendo médico, pero la situación esta de precariedad que nos encontramos muchas veces, la situación de demanda absolutamente hipertrofiada, la situación muchas veces de trabajo en condiciones difícilmente sostenibles, hace que mucha de la gente joven como Paolo, que termina, voy a decirlo, con un saco de ilusión impresionante que parece que no se va a acabar nunca, ese saco se acaba y hay muchos médicos, hay muchas médicas que hay en un momento que pierden esa ilusión con la que llegan a esto, y lo que tenemos que intentar es pelear todos para que no se acabe ese saco de la ilusión, porque es triste que gente muy vocacional que ha sufrido mucho para llegar a ser médico, una carrera de 10 años de formación, ¿vale? Y que después de una formación tan dura, tan potente, llegas porque tienes una vocación, porque es imposible ser médico sin tener una vocación, que se agote simplemente porque las condiciones o bien del sistema sanitario o las propias condiciones laborales te lleven a agotar la ilusión en unos años. Eso es una cosa tremendamente triste y se ve cada vez más en la gente joven, y yo estoy muy preocupado por ese tema, desde luego. Ha mencionado Raúl la palabra precario. Decíamos al principio que Paolo es el vocal de Médicos con Empleo Precario. Hay una sensación en la sociedad, en el año 2017, cuando entrasteis vosotros como nueva junta directiva, yo oí la vocalía esta y a mí me sorprendió muchísimo. Y se lo pregunté, y bueno, vamos a ver, cuando un médico habla de condiciones precarias de trabajo, ¿exactamente a qué se refiere, Paolo? Bueno, desgraciadamente existe esa vocalía que ojalá no existiera. La condición de precariedad, cuando se habla de médico, estamos hablando de un contrato no estable, estamos hablando de precariedad en cuanto a condiciones laborables, hay inseguridad, hay inestabilidad un poquito del trabajo de un médico. Lo que estamos viviendo ahora, sobre todo los más jóvenes que terminan la residencia, se encuentran un poquito como perdidos, o sea que con un contrato que no favorece, decimos, todo el trabajo que han hecho hasta ahora. Entonces, a lo mejor, como está pasando, quizá como ha pasado en los años anteriores, contrato de una semana, un mes, y eso para un médico que tiene que tener un seguimiento del paciente, si estamos hablando sobre todo los médicos de atención primaria, que son, han sido los más afectados y que por el trabajo que hacen, la continuidad y sobre todo la relación con el paciente, que es lo fundamental, eso viene menos también esa relación. Eso es el contrato, eso es la precariedad que se vive en el ámbito de la medicina. No sé si coincidís conmigo en que la sociedad, así en general, no conoce las condiciones laborales de los médicos. Sí que tiene en la boca constantemente la palabra de los médicos, pues porque llevo 6 meses esperando para que me hagan una prueba, porque he ido al médico de atención primaria y ayer éramos 100 de la madre, porque he cogido cita y no hay cita hasta dentro de 4 días. Sí que estáis en boca de la sociedad, pero a mí me da la sensación de que hay que conoceros y que no hay una percepción de cómo es vuestro trabajo. Yo diría que todas las alusiones que has hecho se refieren no a los médicos, se refieren al sistema sanitario, que muchas veces se focaliza en la persona visible o en la figura más visible o más responsable, que es el médico. También tenemos profesionales maravillosos en enfermería, auxiliares y todo el personal sanitario, pero que muchas veces lo que reflejan en la persona del médico, las quejas hacia la persona del médico, se refleja que es una queja del sistema sanitario. Las listas de espera que más quisiéramos nosotros que no existiéramos, las sufrimos como el resto de la población y probablemente también sufrimos el atender a los pacientes con una demora que no querríamos, pero es lo que tenemos, como decimos, y eso es un problema no solo sanitario, sino también social. Entonces, a lo mejor tenemos que revisar cuáles son las prioridades, no solo a nivel sanitario, sino a nivel social, porque la sanidad en todas las comunidades autónomas que estamos divididos, lógicamente tiene un costo, y ese costo hay que repartirlo.
y probablemente de lo que estamos hablando es que hay que cambiar las prioridades o mejorar las prioridades a la hora de asignar esa serie de costos o a la hora de dirigir nuestros esfuerzos económicos hacia unos sitios o hacia otros. Evidentemente, cada vez trabajamos en una medicina más demandante, que requiere más labor no solo de diagnóstico y tratamiento, sino también más labor preventiva y más labor comunitaria, que en eso trabaja sobre todo los médicos de atención primaria, pero también la especialización cada vez es más súper especializada y cada vez se requieren más recursos, no solo de tipo tecnológico, que es lo que todo el mundo piensa. Un escáner no cura ni una resonancia cura a la persona que decide que hay que hacer esa prueba, que la interpreta y que unas veces decide que vale para algo y otras veces que no hay que hacerla porque no nos va a sacar de ninguna duda. Pero cada vez requiere mayor especialización el hecho de que haya mayor avance tecnológico y eso supone un costo. Y nosotros, los recursos económicos son limitados y probablemente tenemos que tomar decisiones. Vamos a ver, nosotros como colegio de médicos, que siempre se nos habla de esto, pues también he de decir que nosotros estamos en una posición desde ese punto de vista ciertamente más cómoda, porque nosotros no somos los responsables de asignar los recursos sanitarios, sí que somos responsables de velar porque la profesión y porque detectar los errores y denunciarlos y proponer ciertas cosas. Pero estamos hablando de un tema bastante complejo y bastante serio. Y lo que dices de los médicos, efectivamente, no se nos conoce porque se nos asume dentro de la complejidad de la sanidad. Raúl, en el ámbito de la atención primaria, de la medicina rural, ¿cuántos pacientes ves tú al día? Pues, ¿sabes porque qué pasa? Que son recientes las movilizaciones que han sorprendido sí. mucho, por ejemplo, de los médicos de Cataluña, ¿no? Sí. Que bueno, que fíjate, con todo el pisto que tienen montado en Cataluña, cuando ya han salido los médicos, alguien ha dicho, bueno, ¿cómo tienen que estar las cosas ya para que salgan los médicos? Porque yo creo que sois de los colectivos que más tardáis en salir. Bueno, a ver, en primer lugar yo quiero decir que, por rematar una cosa de las que has preguntado antes, Anati, que cuando salen las encuestas son las profesiones más valoradas a nivel nacional, ¿no? Y demás, los médicos siempre estamos en la parte alta de las encuestas, ¿no? Hay otros políticos, etcétera, que están un poco en la parte baja. Los periodistas mismamente. Pero los médicos seguimos estando en la parte alta, ¿no? Es decir, que yo no creo que exista esa percepción de que los médicos somos un colectivo mimado o que vivimos en una nube. Yo creo que la gente asume que nosotros estamos para servir, para ayudar y que además lo hacemos desde un punto de vista vocacional importante y es verdad que tenemos una serie de trabas, muchas de ellas derivadas del sistema en el que nos movemos, que bueno, se tienen que ir mejorando y ya está. En cuanto a la atención primaria y el número de pacientes, hombre, evidentemente es una cosa muy variable, ¿no? Y nosotros en las consultas de atención primaria también tienes que entender que tenemos distintos tipos de consultas, ¿no? Es decir, yo tengo consultas presenciales, es decir, con el paciente sentado delante, tengo consultas no presenciales, tengo consultas telefónicas y tengo consultas a domicilio. Si te sumo todo, pues en las épocas malas, por ejemplo, la semana pasada y la semana anterior, así épocas vacacionales, normalmente estábamos a mitad de personal. Y ahora estamos, como ha dicho Nati perfectamente, en plena epidemia de gripe, infecciones respiratorias y demás. Yo, entre mis dos pequeños pueblos, entre ayer y hoy, atendí, voy a decir vi, porque algunos los veo y otros no los veo, pero atendí unas 80 consultas y hoy 70 y algo. Pero el número asusta, ¿vale? Porque evidentemente si yo tuviera 70 personas en una cola esperando en mi puerta, empezaría a las 8 y acabaría a las 8 de la noche, pero realmente es que algunas consultas son consultas fáciles de atender, rápidas, ágiles, que te llevan un par de minutos y hay consultas que te llevan media hora, 3/4 de hora, o tienes que ir a ver a un domicilio a una anciana, como he hecho yo justo antes de venir, ¿no? Y tienes que estar allí media hora en el domicilio, es decir que intentar repartirte el trabajo a lo largo del tiempo. No se deben atender 80 cosas en un día, es una cosa irracional totalmente, pero aquí el problema que existe en la atención primaria ahora mismo no es que tú exijas que haya un tiempo determinado por paciente, lo que se está exigiendo es que haya un número de recursos profesionales, es decir, un número determinado de profesionales
de forma que los cupos asignados a cada profesional estén dimensionados para que tú puedas asumir todo el trabajo de ese cupo. Eso puede ser que un paciente te lleve 10 minutos, puede llevarte 1 minuto, puede llevarte 1 hora, pero que puedas hacer tu trabajo con la mayor profesionalidad, como dice Nati, que es precisamente de lo que nosotros tenemos que ser garantes desde el Colegio de Médicos, que se hace el trabajo de la forma más profesional posible, simplemente por el bien y la seguridad de los pacientes. Pero ¿no sentís en muchas ocasiones que, tal y como decía Nati, cuando viene la crítica, y que sí que es verdad que se coge al médico porque es la referencia, además está en lo alto del escalafón, aunque también bueno, pues hay críticas para las enfermeras o los auxiliares, en muchas ocasiones son cuestiones administrativas, políticas, burocráticas, cuestiones de asignación de fondo que os trascienden? Yo no sé si los políticos os llaman para decir, oye, esto lo podemos hacer así, WhatsApp. Vamos a ver, es lo que estábamos comentando antes. Nosotros tratamos con el tema que yo creo que es más sensible para la población, que es la salud. Y nosotros somos el espejo de la sanidad. Entonces, yo asumo como lógico que los pacientes somos su paño de lágrimas, por decirlo de alguna forma, aunque ellos, cuando hablas con ellos, hay muchas cosas que les podemos resolver o atender, no resolver, ojalá pudiéramos resolver todo, y hay otras, como tú has dicho, que nos trascienden. Pero sí que es cierto que somos la cara de la sanidad o la mayoría de las veces el paño de lágrimas, por decirlo de alguna forma. Y la gente, una vez que se lo explicas, puede entenderlo. También hay algunos que se creen que somos dioses y ya le explicamos que por desgracia no lo somos, aunque así lo crean. Pero sí que es cierto que probablemente, y en eso también te doy la razón, nosotros creemos que si la sanidad en estos momentos se ha politizado mucho. Y en el momento que algo se politiza tanto, se desvirtúa. Y no es que se haya politizado, yo diría que nuestros políticos han utilizado la sanidad con fines electoralistas. Y una vez que se utiliza así, se utiliza mal. Y probablemente no se organiza la cosa, por lo menos en todas sus vertientes, como debería organizarse. Y sí que en algunas ocasiones echamos de menos que no nos consulten cosas que nos deberían consultar y se tomen decisiones que no responden a principios o a criterios técnicos, sino a criterios puramente electoralistas. Hay muchos ejemplos de ello. Hay que tener en cuenta que muchas veces las decisiones que mejorarían, o algunas decisiones que podrían mejorar el sistema sanitario, aconsejadas desde el colectivo médico o de otros colectivos sanitarios, no son muchas veces las mejores decisiones desde el punto de vista político o electoralista, que es lo que está diciendo Nati. Y claro, para esto hace falta políticos valientes, capaces de tomar decisiones que a veces les pueden restar votos. ¿Por ejemplo? No sé. Pues un buen uso de las urgencias, comentábamos antes de empezar, ¿no? A ver, ahora mismo vivimos una sociedad en lo que se le ha transmitido a la sociedad desde todos los ámbitos, pero especialmente de los ámbitos políticos desde hace años. Estoy hablando en los últimos 10, 15, 20 años, que la sanidad es un bien de consumo. Un bien de consumo, es decir, es como ir al Mercadona, ¿vale? Y esto no es la sanidad no es un bien de consumo. Es decir, lo que nosotros atendemos son pacientes. No son clientes ni usuarios, no, son pacientes, gente que tiene un problema sanitario que nosotros intentamos solucionar o si no aliviar o si no acompañar, ¿entiendes? Si no desterramos esa idea de la sociedad, pues obviamente vamos a tener problemas, porque si tú crees que lo que se dice, claro, no, es que yo quiero esto porque yo lo pago, bien, lo pagamos entre todos, evidentemente con nuestros impuestos, pero esto no es el cliente siempre tiene la razón, ¿entiendes? Entonces, esto es una cosa que cuando tú transmites esto a la población, pues a lo mejor a la población o a determinados sectores de la población, desde el punto de vista de la política y del registro de votos, no, entiéndeme, no es precisamente el mensaje electoral ideal, ¿no? Y nosotros es que nos gustaría que la sanidad estuviera fuera del ámbito político. Yo puedo entender que en el ámbito político haya formas de entender el sistema sanitario. Gente que apuesta más por un sistema sanitario público, ideas políticas que apuestan más por un sistema sanitario público, ideas políticas que apuestan por por potenciar el sistema privado, por conciertos, por aseguradoras. Yo esas líneas las puedo entender, como dice Nati, pero lo que no puedo entender es el uso electoralista de la sanidad, de las medidas que se toman con el fin de que mejore el sistema sanitario. Cualquier medida que se tome se le puede dar la vuelta al calcetín y mostrarla a la población
como un recorte de recursos, no sé, ¿me entiendes?, ¿no?, para el juego político. Eso es lo que a nosotros nos gustaría que se evitara. Interesante esta aproximación, por eso decíamos al principio que vamos a hablar de los médicos, pero con los médicos, porque no siempre pasa. Por ejemplo, hace unos meses conocíamos que, bueno, que se había decidido parar o no realizar las obras de urgencias del Hospital Virgen de la Salud. ¿Es una decisión consensuada con los profesionales de urgencias? Vamos a ver, hemos de decir que en el Hospital Virgen de la Salud tenemos un problema estructural innegable y las urgencias es quizá el servicio que más sufre ese problema estructural. No tenemos espacio físico, así de simple, necesitamos mucho más espacio del que tenemos. Y además hay un problema añadido en determinados picos estacionales, como es el que tenemos ahora, y es que como no hay suficientes camas disponibles, los ingresos se quedan pendientes en el área de urgencias. Con lo cual, aparte de los enfermos que tenemos que atender porque demandan la atención y aumenta en estas épocas la demanda, tenemos a los enfermos que están pendientes de cama del día anterior. Con lo cual el problema de espacio es más grave. La reforma que se planteó abarcaba dos áreas, el área de pediatría y el área de urgencias generales. Se realizó la del área de pediatría, pero la de urgencias generales, el rendimiento o el beneficio que íbamos a sacar a tal obra, yo creo que no compensaba los problemas que nos iba a ocasionar, puesto que era optimizar los espacios ya existentes. Y por mucho que se optimice un espacio que no existe, pues no ganas mucho más. Yo si tengo un piso de 60 metros y somos 6 de familia, pues podré cambiar los muebles de sitio, pero no voy a sacar 2 baños, por decirlo de alguna forma. Pues eso es lo que nosotros en su día, cuando hablamos con nuestros responsables y nuestros gerentes, le dijimos que se lo pensasen 2 veces, que probablemente el perjuicio y los problemas que íbamos a tener durante la obra no iban a compensar el beneficio que íbamos a tener, porque no íbamos a mejorar mucho de espacio porque no lo hay, así de simple. Sobre todo con la perspectiva puesta en que el hospital de la ciudad de Toledo va a estar. Lo que nosotros queremos, por Dios, que esté. Que ya no lo toquen más, no tomen decisiones a ese respecto, que lo demore, porque no vamos a aguantar más. O sea, es absolutamente necesario el hospital, el hospital nuevo. El Hospital Virgen de la Salud lleva más de 50 años de funcionamiento, pero estructuralmente se rompe por las costuras y no podemos atender más. Además, vamos a ver, yo llevo muchísimos años ejerciendo en el hospital, pero se han creado muchos servicios nuevos, ha aumentado muchísimo la complejidad del hospital y todo en la misma estructura. Entonces es que ya no se cabe. Claro, es que el hormigón no es como el chicle. No, pero que aparte de eso es que nos hemos convertido en un centro de referencia de Castilla-La Mancha. Y antes al revés, nosotros no éramos centro de referencia, mandábamos enfermos a otros centros de referencia y efectivamente, lo que tú dices, en la misma estructura hacemos muchísimas más cosas. Raúl, Paola, ¿habéis visitado el hospital, las obras del hospital? No, la visita ha sido solo para pocos, bueno, sí, para los responsables sobre todo. Yo tampoco lo he visto. Y no, yo no he podido. Sé que... No, yo no lo he visitado. No. Vaya, hombre, pues nosotros como medio de comunicación tampoco hemos sido invitados, pero bueno, hombre, sobre el papel pinta bien, ¿no? Hay que dar un voto de confianza. Hombre, yo creo que hay que dar un voto de confianza. Todos estamos muy esperanzados y, hombre, esperemos que sí. Después de hacer este panorama más o menos general, con esta incisión en la sanidad de Castilla-La Mancha, nos sorprendía también, dentro de esa visión general que se tiene de los médicos, una información que salía a últimos de este año de la Organización Médica Colegial de los médicos que se van de España. 3.500 visados, bueno, no es visado, es... certificados de idoneidad. ¿Por qué se van los médicos, Raúl? Pues por lo que os estaba comentando antes, Paolo, ¿no? Porque las condiciones laborales que se ofrecen en el resto de los países europeos, prácticamente en todos, son mucho mejores de las que se están ofreciendo en España, porque no solamente se contempla las condiciones laborales, además, para el propio médico, se contemplan sus situaciones personales, familiares, incluso el trabajo para las parejas, y porque además los médicos españoles están muy bien formados. Es la formación especializada en española a todos los niveles, desde la atención primaria a la especialidad a la que quieras hospitalaria, es muy buena, y somos especialistas muy cotizados fuera de España.
Entonces, claro, si te pagan muy bien y te dan te dan mucha seguridad, además te permiten conciliar con tu vida familiar, puedes desarrollarte profesionalmente, se puede desarrollar tu pareja, pues a nadie le gusta abandonar, porque la emigración yo creo que no es plato buen gusto para nadie, pero evidentemente, en fin, si tenemos ese excedente de 3.000 médicos, hay 4.000, aproximadamente unas 5.000 plazas MIR al año, y salen unos 8.000 médicos de las facultades, hay 3.000 médicos que tienen que pero buscarse es un la vida. capital humano que se nos va y que no siempre vuelve, ¿no? Yo creo que no nos lo podemos permitir en estos momentos, ¿eh? Yo creo que perder conocimiento es siempre perjudicial para el país. Sobre todo, tenemos en cuenta que en los próximos años se van a jubilar muchísimos médicos y no se van a poder cubrir todas las plazas, sobre todo en algunas áreas como es la atención primaria, en la medicina de familia y, por supuesto, las urgencias. Vamos, las urgencias van a ser absolutamente precarias porque encima no existe ni especialidad de urgencias ni médicos que se dediquen específicamente a las urgencias. Entonces, yo creo que no nos podemos permitir esas pérdidas. Debemos hacer lo posible por fidelizar a nuestros propios médicos y mejorarles las condiciones, porque de aquí a unos años vamos a tener un problema cada día más importante. Y el que se va no vuelve, o el que se, O vuelve menos. o el que se queda no se vuelve a ir, ¿verdad, Paolo? Sí, sí. Bueno, en mi caso ha sido diferente. Vengo de un país donde el sistema sanitario es similar al español y además con los mismos problemas. O sea, son dos países muy similares de varios puntos de vista. Y hablando con mi compañero que están ahí, decimos que la situación también de precariedad o de inestabilidad que vivimos aquí, lo viven ahí. Bueno, en mi caso en particular ha sido diferente, pero sigo viviendo. Yo soy vocal de médico con empleo precario y mi contrato actualmente es un contrato que se renueva cada 6 de forma variable, pero mi compañero, algunos, sin saber, a lo mejor lo renueva cada 3 meses o cada 1 mes, y luego, por ejemplo, los compañeros de primaria, sin saber el mes siguiente si van a ese pueblo o el otro. Entonces, es una situación que justifica, y lo entiendo perfectamente, porque si estuviera en el lugar de esa gente que tuviera la valentía o la posibilidad de irse a otro sitio, claramente, porque es un trabajo vocacional, pero eso no lo justifica todo. También habla un poquito mal de nuestras autoridades, ¿no? Son un poquito cortos de vistas, habría que mandarlos al oftalmólogo, ¿no? Porque la formación de un médico, sobre todo si se ha formado en el ámbito de la universidad pública, al igual que la sanidad, también la pagamos nosotros, Sí, ¿no? sí. Sí. Vamos a ver, vamos a ser justos, y este tema lo hemos hablado con nuestros responsables sanitarios a nivel de Castilla-La Mancha, y sí que en el año que llevamos nosotros de ejercicio han sido más sensibles a la hora de abordar este tema, también porque si no, no encontraban profesionales, ¿eh? Pero este tema lo hemos hablado en un par de ocasiones con el consejero y con el propio presidente, y ellos nos prometieron que iban a hacer esfuerzos a ese respecto, y a nivel de nuestra comunidad se ha mejorado en algunas. Hombre, siempre nos gustaría mucho más, pero algo se ha mejorado. Pero sí que es cierto que hay que hacer plantearse un plan a más largo plazo del que se plantea para evitar este tipo de cosas y para fidelizar a los médicos que nosotros formamos, porque igual que hablamos de médicos que se van al extranjero, que eso ya es el sumum, también médicos que nosotros formamos en nuestra propia comunidad autónoma y que nos cuesta, y que somos una comunidad hasta cierto punto pobre, pues se nos van a Madrid, que son ricos. Entonces nosotros no queremos fidelizarlos, y hay que plantearse estrategias a medio y a largo plazo para ese potencial humano que formamos, que se nos quede en beneficio de nuestra propia población. ¿Están bien pagados los médicos de Castilla-La Mancha, Raúl? En general sí, vamos a ver, es evidente que... Ten cuidado, que mañana vas a lo encontrarte sé. con tus compañeros médicos. Lo sé. Yo diría que en general sí, y creo que de verdad creo que en general los médicos españoles en general están mal pagados en relación desde luego a nuestros compañeros europeos, incluso evidentemente considerando el nivel de vida de otros países, ¿no? Pero en general somos de los profesionales sanitarios, de los médicos peor pagados a nivel europeo, a pesar de, como digo, nuestra excelente formación en general, la que se nos da y nos ofrecen aquí en nuestro país.
Dentro de las distintas, bueno, es evidente, entiendo que la gente lo sabe, y si no yo se lo explico, todos los médicos tienen el mismo sueldo base, evidentemente, todos cobramos lo mismo, lo único que pasa es que varían los complementos que puedes cobrar según unas comunidades autónomas u otras, ¿de acuerdo? Entonces es verdad que en la comunidad de Castilla-La Mancha no es de las que está peor pagadas, hay otras comunidades bastantes que están peor pagadas que nosotros, y también es verdad que hay otras comunidades, probablemente con más recursos económicos, que están mejor pagados que nosotros, ¿vale? Decir así en la televisión que estamos bien pagados es quizás, como tú dices, me generará críticas de mis compañeros. Yo creo que deberíamos todos los médicos españoles de todas las comunidades autónomas estar mejor retribuidos, pero también te digo que yo no creo que esa sea la principal, ni mucho menos, reivindicación de los profesionales médicos a nivel de toda España. Si veis las movilizaciones, si veis las huelgas y demás, nunca salen los médicos con pancartas diciendo que queremos que nos suban el sueldo, ni mucho menos. Lo que nosotros queremos son condiciones adecuadas para llevar a cabo nuestro trabajo en las mejores condiciones de profesionalidad por y para los pacientes. Es muy difícil que tú veas una pancarta de un médico pidiendo más dinero. Lo que nosotros queremos es hacer bien nuestro trabajo en las mejores condiciones para nosotros, para los pacientes. Es que nosotros también somos pacientes, para todos, ¿de acuerdo? Entonces, ya digo, creo que sí que es verdad que deberíamos equiparar, ya que nuestra formación y nuestra capacitación es equiparable a la de cualquier médico del resto de Europa, deberíamos equipararnos salarialmente, pero desde luego no es la reivindicación principal de nuestro colectivo. Nati. Yo suscribo lo que dice Raúl. Bueno, yo creo que en España en general no se valora mucho el conocimiento. No somos especialmente... Si tuviéramos aquí a los investigadores, por ejemplo, de la Universidad de Castilla-La Mancha, o a los profesores, a maestros y profesores, estaríamos en el mismo pool. Pues por eso, Correcto. Partiendo de esa base, no nos consideramos los peor pagados, y suscribo lo que dice Raúl. Nosotros no protestamos habitualmente, y casi nunca hemos protestado, ni salimos ni vamos a un sindicato para aumentar nuestras retribuciones. Lógicamente las queremos como todo el mundo, unas retribuciones dignas, pero queremos mejorar las condiciones de trabajo, las infraestructuras y la forma de trabajar y el tiempo con nuestros pacientes. En general, las demandas que se hacen van en ese sentido y nosotros las suscribimos. Yo quiero tiempo suficiente para atender a mis pacientes, quiero un sitio adecuado para atender a mi paciente, quiero una camilla y una consulta decente, para poderla atender. Yo no estoy pidiendo más dinero, yo quiero un sitio, un boss en urgencias para atender. Tengo que decirte que en los periodos de crisis nosotros sufrimos, nosotros no fuimos los únicos, evidentemente, venimos aquí a hablar de nuestro colectivo, nosotros sufrimos hasta 5 recortes salariales en distintos aspectos, y los médicos nos apretamos el cinturón entendiendo que era un momento de crisis y había que apretarse el cinturón como todos los demás, pero sí que nos quejábamos de todo aquello que repercutía, de recortes que repercutían en la actividad que llevábamos, es decir, los recortes en personal, los recortes estructurales, etcétera, porque eso sí que repercutía. Sabíamos que no salimos a la calle en ningún momento a protestar porque hayamos tenido 5 recortes salariales, que tengo que decir que hemos recuperado, es decir, han venido las épocas de bonanza y hemos recuperado, y nosotros entendíamos que en épocas de apretarse el cinturón éramos los primeros a apretárnoslo desde el punto de vista salarial, pero sí exigíamos que esos recortes no afectaran al trabajo que estábamos llevando a cabo, porque el trabajo, insisto, no es para nosotros. Nosotros no vamos a nuestras consultas ni vamos a urgencia para trabajar para nosotros, vamos a trabajar para vosotros. Bueno, pues me está gustando mucho el programa, porque estáis hablando muy clarito. Mira, vamos a tener que hablar más con los médicos. Y eso que fíjate que siempre se acusa a los médicos de no ser claros. Bueno, no hay más que preguntarnos, nosotros contestamos, y si no, volvemos a contestar. Bueno, hay un tema, nos quedan aproximadamente 7 minutos, y hay un tema que no queríamos... Bueno, habría muchos temas que hablar, pero yo creo que para una primera aproximación, yo creo que no podemos dejarnos este tema, que ha sido también una de las, no me gusta emplear la palabra bandera en este ámbito, ha sido una de las reivindicaciones de esta nueva Junta Directiva del Colegio Oficial de Médicos de Toledo, como es acabar con las agresiones en el ámbito sanitario que sufren todos los profesionales. Y cuando hablamos de todos los profesionales, vamos desde el conserje administrativo, auxiliar administrativo, auxiliar de enfermería, la señora de la limpieza que pasaba por allí, la enfermera o el médico o hasta el vigilante de seguridad, pues sufren agresiones. Quien por desgracia ha tenido que visitar
por ejemplo, urgencias, sí que he visto que hay, a mí me ha pasado, que hay una especie de clima de violencia más o menos percibible, ¿no? Sí que es verdad que en determinadas horas se percibe más y ante determinadas afluencias de público y tal. Y en las consultas de atención primaria, depende yo creo que también del ámbito, pero a mí lo que me da la sensación es que se ha perdido un poco como el respeto, ¿no? No al médico por ser el médico, sino al ámbito, se han dejado las formas, la educación, ¿no, Nati? Pues es lo que comentábamos al principio y lo hemos comentado en otras ocasiones. Nosotros trabajamos con una parte muy sensible que es la salud y entonces vemos lo mejor y lo peor de las personas. Y el problema de la violencia no es un problema sanitario, es un problema social y cultural. Y lo vemos en que ha aumentado la violencia en todos los ámbitos de nuestra sociedad, en la educación, en los colegios. En la calle hay más agresiones de lo que llevamos de año, hay un montón de agresiones sexuales. Es algo que ha aumentado, quizá no lo tengamos que examinar despacio, cómo estamos educando a nuestros jóvenes y cómo nos estamos educando nosotros mismos, en qué tema nos movemos. Y eso, lo que ocurre en sanidad es expresión de lo que ocurre a nivel social. El que trabaja directamente con el público pues va a sufrir las partes buenas y las partes malas de los que tratamos y además con un tema tan sensible como es la salud de las personas. ¿Qué pasa? Que en determinadas circunstancias, que es lo que nosotros hemos elaborado un protocolo para intentar prevenir las situaciones de violencia, que sería lo ideal, determinadas circunstancias como puede ser la masificación, la espera, la percepción de gravedad y esperar tiempo para ser atendido, puede favorecer ese tipo de situaciones y es lo que tú has dicho, en determinadas horas en urgencias, que son las horas puntas, y hay que esperar para ser atendido porque se atiende por niveles, pero cada uno quiere ser el primero, lógicamente, pues puede generar ese tipo de cosas, o en primaria, que encima, sobre todo en las horas de guardia, pues hay menos personal, como es lógico, y además el personal que está es más vulnerable. Pues lógicamente lo que nosotros hemos intentado elaborar es un protocolo sencillito para intentar reconocer situaciones potenciales en las que se puede crear situaciones violentas, aprender a reconocerlas y intentar reconducir antes de que se llegue a producir el episodio violento unos pequeños pinceladas o indicaciones de qué hacer cuando se está produciendo un hecho violento, cómo actuar y después qué hacer después de que se ha sufrido un episodio violento. Nosotros somos personas, los sanitarios somos personas como cualquiera, y cuando estamos sometidos a una situación de estrés y cuando percibimos violencia hacia nosotros mismos, pues la parte racional queda minimizada y aflora el instinto de supervivencia y de protección del entorno. Entonces intentamos dar pautas para poder aprenderlas, poder reconocerlas y poder eludirlas en el caso de que se produzcan. Es lo que hemos intentado hacer con el protocolo que hemos elaborado desde el Colegio de Médicos y que se lo hemos hecho llegar a todos nuestros colegiados y a todas las instituciones sanitarias, y en los centros de salud, en los hospitales y en todas partes. No hay muchos episodios como el que desgraciadamente vivimos en junio, creo que fue en junio del año pasado, con esa agresión tremenda a ese compañero que fue a asistir a una urgencia a domicilio y que, como bien decía Raúl, que hablábamos verdad aquel día, bueno, le ha pasado a este compañero como le podía haber pasado a un vecino que se hubiera acercado o tal. Es que yo creo que hay que diferenciar, tenemos que ser sensatos y es importante entender que es imposible desterrar por completo la aparición de actos violentos, ojalá, ¿no? El eslogan de tolerancia cero para las agresiones y que no hubiera ninguna agresión sería el ideal, pero es como el que pretende desterrar por completo los atentados. Ojalá no los hubiera, pero claro, cualquier loco con una pistola puede hacer algo, ¿no? Lo que tenemos que intentar sobre todo es pelear por intentar que ese medio ambiente que promueve la violencia, como tú misma decías, Ana, esas situaciones determinadas, esos picos de retrasos a nivel de urgencias, esas esperas largas en la sala de espera del médico de atención primaria o de una consulta, esas situaciones que van tensando el ambiente
fueran cada vez las menos. Y eso no solo depende de nosotros, depende también de la sociedad y del propio sistema sanitario. Si nosotros conseguimos un ambiente, voy a decirlo así, que son un poco de película de dibujos animados, pero si nosotros consiguiéramos un ambiente de paz y de armonía en el sistema sanitario, si nosotros ponemos de nuestra parte para humanizarlo al máximo, es decir, que los pacientes conozcáis a los médicos, que en todos entendamos las demoras, que podamos explicar las cosas, que seamos capaces de, porque tengamos tiempo para hacerlo, pues de salir y de explicar, mira, esto va con retraso, no se preocupe, estamos pendientes de usted, todas estas cosas, hoy, mire, hoy no está su médico de cabecera, pero yo le voy a atender, no se preocupe, me llamo fulanito. Nosotros, si nosotros ponemos eso de nuestra parte, probablemente ese ambiente de tensión que favorece la agresión se reduciría. No puedes evitar la agresión del loco, la persona desequilibrada que en un momento determinado comete una agresión, pero sí podemos evitar ese clima de agresión. Nosotros creo que los médicos, por lo menos nuestro colectivo, intenta poner eso de nuestra parte, la sociedad tiene también que poner esa parte y el propio sistema en el que estamos enclavados tiene que poner eso de su parte. Pero no coincidís conmigo, Paolo, en que hay como una especie de falta de respeto, como que se ha bajado la pauta en la educación. Se habla muy alto, por ejemplo, y la gente en los pasillos de urgencias o en las propias salas de espera hace comentarios que, yo qué sé, si estás ahí con un familiar porque has ido a urgencias, porque tienes una situación precisamente de urgencias, pues no sé, hay determinados comportamientos que a mí por lo menos me sorprenden mucho, ¿no? Sí que es cierto. Vamos a ver. Lo que ha dicho antes Raúl, lo que hemos dicho antes todo y lo que seguimos diciendo. Nos hemos acostumbrado a la inmediatez. Nos han educado quizá y nos han transmitido que tenemos derecho a todo, no solo desde el punto de vista sanitario, pero sobre todo en el sanitario, tenemos derecho a todo y ya. Entonces, nuestros jóvenes, vamos, que es que... Bueno, no, también son los mayores. no los mayores, pero Sí. me refiero que también a lo mejor es un hecho cultural y que nosotros estamos educando así a nuestros propios hijos, que yo tengo hijos ya mayorcitos y tal, a la hora de queremos las cosas inmediatamente y no todo se puede o es necesario tenerlo inmediatamente. Lo puedes tener igual que todos sabemos que nuestra libertad termina cuando empieza la libertad del otro, pues también nuestras necesidades a lo mejor se limitan cuando las del otro son prioritarias. Como yo me refiero a urgencias, que es lo que más conozco, pasa por ahí. Nosotros tenemos un sistema de triaje que establece unos niveles de atención con unos tiempos determinados y unas prioridades en la atención. Y el que está menos grave tiene que esperar para atender al más grave, porque es imposible atender si llegan 50 enfermos a la vez a los 50 a la vez. Eso lo entiende todo el mundo. Bueno, pues muchas veces falta la información y a lo mejor tendríamos que tener tiempo a la hora de explicarlo y a lo mejor tendríamos que hacer un esfuerzo en eso, la falta de información. Sí. Ya claro, pero muchas veces yo cuando hablo con la familia les digo, mire ustedes, hablo con ustedes cuando puedo hablar, pero será mejor que atienda a su familiar que ha venido muy malito a que yo pierda... No es perder nunca el tiempo a la hora de informar, pero que tenemos que repartir nuestro otro tipo de profesionales que están... No solo es tiempo, es que es espacio. O sea, no es lo mismo que tú esperes en una sala de espera chiquitita, abarrotada, donde no tienes sitio ni para sentarte, o si vas al baño y te han quitado la silla, que tú tengas un espacio amplio, que tengas una música ambiental, que haya, a lo mejor, como tú misma dices, a lo mejor otro tipo de profesional que sea un enlace entre el médico que en ese momento está ocupado atendiendo y tu familiar. Es decir, hay una serie de cosas que permitirían reducir ese nivel de luego estrés. Eso, nosotros durante años y décadas, como ha dicho antes Raúl, hemos sido educados para otra cosa, para exigir cada vez más. Pero nadie nos ha explicado que no podemos tener todo cuando nosotros queremos, que probablemente lo tengamos, pero tienes que esperar para tenerlo. Y lo primero que tienes que esperar para ser atendido cuando demandas una atención sanitaria. Entonces, claro, vamos a ver, yo trabajo en urgencias, Pablo también, cuando todo el que va a urgencias siente que lo que tiene es urgente, pero ya hay alguien que le dice que bueno, que no es tan urgente, que vas a tener que esperar. Lo que pasa es que, claro, todos queremos hacer eso. Pero sí que es cierto que probablemente el mensaje que nosotros damos a la población tendría que ser un poquito más claro de que todos nuestros derechos probablemente tengamos un poco que tamizarlos, que relativizarlos y que nuestros deseos no siempre van acorde con lo que nos hace falta.
Yo puedo desear una cosa, pero a lo mejor no es lo que te hace falta en ese momento. Es muy frecuente que tú o todos, cuando vamos a nuestros médicos de cabecera, a nuestros médicos, queremos que nos hagan pruebas, porque parece que eso es el sumo. No, no. Es que hay veces que es mejor, o hay que hacer pruebas cuando son necesarios hacer esas pruebas. Yo no voy a decir que sean malas, pero todos dicen, ¿no me va a hacer usted un escáner? Pero usted sabe lo que radia un escáner, por ejemplo. Pues habrá que hacerlo si es necesario. Y a mí, como médico, como responsable del paciente, voy a obtener una rentabilidad y voy a tomar una decisión en base a ese escáner. Si voy a hacer lo mismo con escáner y sin escáner, pues a lo mejor puedo demorarlo o incluso no hacerlo, por ejemplo. Pero Bueno, que pues ese yo tipo creo de que cosas... es un buen ejemplo, que Nati nos lo ha explicado perfectamente, y Raúl y Paolo también, bueno, pues seguro que en su experiencia diaria, pero sí que es verdad que hay como una especie de fe ciega en las pruebas, y al médico en muchas ocasiones se le pone más en duda, ¿no? Como has dicho tú antes, ¿no? Como si las resonancias curasen, ¿no? El problema es que hemos pasado... O salir de la consulta con recetas, ¿no? También es muy importante. A mí, si podemos transmitir a la gente la idea de que ni la medicina es todopoderosa, ni la tecnología lo vence todo, ni existe una pastilla mágica que lo cure todo, ¿vale? Si consiguiéramos transmitir eso a la población, pues a lo mejor tendríamos un sistema sanitario más racional, más sostenible, más justo, más equitativo. Hay intereses también por difundir los mensajes en la población de que la medicación vale para todo, de que la tecnología vale para todo. La medicina es mucho más que tecnología y mucho más que medicación. Si lo entendemos así, seguramente todos estaremos mucho más satisfechos con nuestro sistema sanitario, con nuestros médicos, que si creemos que la tecnología es la que nos lo va a solucionar. A veces te soluciona más hablar 10 minutos con tu médico que hacerte una radiografía. Y yo creo que la gente debe aprender a valorar eso también. Si creemos que la tecnología lo puede todo, si estamos leyendo titulares en prensa de que vamos a vivir 150 años porque vamos a hacer una medicina personalizada, genética, que me va a detectar una enfermedad, si nos vamos a esas locuras, bueno, nuestras vidas son finitas, nuestra salud también es finita, la medicina no es todopoderosa, los médicos intentan curar, sino aliviar, sino acompañar. Este es nuestro objetivo, para eso estamos aquí, con la vocación con la que estamos. No somos superhéroes, superheroínas, estamos para lo que estamos. Bueno, pues yo creo que ha sido una visión bastante completa e integral de lo que es la profesión médica. Yo lo agradezco muchísimo que hayáis hecho ese esfuerzo por venir hasta nuestra casa. A ti especialmente, Nati, que sabemos las horas que llevas a tus espaldas. Y bueno, sabéis que esta casa está abierta para vosotros siempre y cuando lo deseéis. Que hoy ha tocado hablar de esto, pero bueno, puede haber días en los que se hable de otras cosas. Yo quería hacer un inciso muy breve, y es que la mayoría de nuestros pacientes son maravillosos, sí, y hombre, son espectaculares como todo, y además, como esta noche hemos tenido un trasplante multiorgánico, que vengo de eso, creo que no agradecemos suficientemente a los donantes todo el esfuerzo y toda la generosidad. Así que desde aquí a los donantes de órganos, nuestro más sincero agradecimiento, porque gracias a eso tenemos un maravilloso programa de trasplante. Bueno, pues queda ya dicho, y como siempre digo, siempre que vienen médicos aquí, que os vea yo aquí y no yo a vosotros en vuestros ámbitos de trabajo. De todas maneras, cuando os he visto he de decir que también habéis sido muy majos. Bueno, solo faltaba. Muchísimas gracias a los tres y a todos ustedes. Ha sido una nueva edición de Enfoque. Hasta la semana que viene. Buenas noches.